Gloria al Señor. Dios lo bendiga, hermanos. Es hermoso adorar a Dios. Él es digno de adoración. Son tantas sus bondades. Aleluya. Se da cuenta que vivimos en esta tierra y no es satisfecho nuestro corazón con cualquier cosa que pudiéramos tener, porque ese vacío dentro de nosotros solo lo puede llenar Jesucristo. Para otros tal vez no tenga valor, pero para nosotros es de mucho valor poder tener una atmósfera así para poder adorar a Dios conforme a su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos los hermanos aquí presentes y menos los que han llegado hoy día también de Perú, de Chile. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Y todos los hermanos que están a través de la transmisión. Dios nos da hoy día un tiempo para juntarnos así y aprovechemos en obtener recursos, como dijo Pablo, examinar todas las cosas y retén lo que veamos por la palabra de Dios que es bueno. Seguro que al juntarnos así habrá tantas cosas buenas para nuestra alma. Obtengamos recursos con el deseo de que tanto esfuerzo y sacrificio de muchos hermanos y hermanas no sea vano, que pueda tener un resultado en nuestras vidas. Gloria al Señor. Cada uno va a regresar a sus lugares y que podamos regresarnos con muchos recursos, hermano, de parte de Dios. Es un gran tiempo. Bueno, cada uno sabe que es un gran tiempo que Dios nos está permitiendo tener. Muy especial. Aleluya. Vamos a leer una escritura para que puedan tomar asiento. Una vez más, queremos continuar nuestro tema que empezamos ayer, el misterio del rapto. Esa es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Oramos un momento. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo queremos agradecerte, Señor, por todas las cosas que nos vienes, Señor, bendiciendo, al darnos, Señor, un compañerismo especial, al encontrarnos con nuestros hermanos en este lugar. De verdad, Señor, nuestros corazones están recibiendo muchos recursos en la esfera de nuestra relación contigo, Señor. Nuestro amor por ti, nuestro respeto, nuestra fidelidad, nuestro anhelo de, Señor, hacer tu voluntad. Todas esas cosas están siendo fortalecidas en gran manera. Y el entendimiento y la luz, Señor, que ilumina todo nuestro ser, está fluyendo en cada uno de nuestros corazones. Te agradecemos por todo ello, Señor. Es nuestro anhelo ver a cada uno de tus hijos, Señor, que en lo que les queda en su jornada puedan, Señor, traer a escena sus vidas con fe, con determinación, aquella realidad gloriosa del libro de los Hechos, Señor. Porque para eso ha venido este mensaje. Ese es tu propósito y es tu plan. Y no hay nada que evite, Señor, que tu palabra tenga cumplimiento. En el nombre de Jesucristo tomaremos este tiempo, Señor, muy agradecidos y con una expectativa muy grande, porque vemos, Señor, tu gracia y tu amor siendo, Señor,
moviéndose en nuestro medio. Y te agradecemos mucho, Señor, por darnos la oportunidad de tener compañerismo, por darnos la oportunidad de adorarte a ti. Y luego por darnos la oportunidad de poder enfocar toda nuestra atención en tu palabra, Señor. Gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Cuando Dios nos va lavando de toda tradición religiosa, siempre venimos a la palabra de Dios con mucha expectativa, porque no insultamos con nuestra actitud la realidad gloriosa de lo que la palabra de Dios es, de no tener expectativa, de estar todo indiferente, sino queremos tener ese respeto, ese corazón palpitando por las verdades que contiene la Biblia, que de ahí sale vida eterna para cada uno de nosotros. Sí. Y es un gran tiempo, hermanos, que Dios nos permite tener. Solo voy a leer aquí una pequeña cita. En el mensaje principio y fin de la dispensación gentil, tal vez puede venir, cuando usted desea saber tal vez de conducir un carro, usted va a una institución donde sabe que realmente están capacitados para instruir a otros. No va a ir a uno que solamente tal vez cabalgó en caballo, no sabe nada de carros, no va a ir a que él nos dé instrucción para manejar un carro. Entonces, cuando nosotros oímos muchas voces acerca del cristianismo, pero gente como en los días del hermano Branham, gente que escribió libros igual hoy, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es cada don, de lo que es Dios, de lo que es el mundo invisible, tremendas cosas. Pero un día cuando este gran líder luterano fue confrontado, dice el profeta, con un maometano. Amén, así fue. Amén, amén. Y bueno, dice él, le dijo que podía darles Jesús, que lo que no les dé Mahoma. Amén. ¿Sí? Entonces, bueno, Jesús nos da gozo, nos da paz. Bueno, Mahoma también le dice, yo tengo gozo, tengo paz, tengo todo eso. Sí. Entonces le dice, bueno, pero voy a decirte algo, dijo, yo he leído tu Biblia y dice que ustedes harían lo mismo que él ha hecho, ese es el resultado de la vida cristiana. Bueno, dijo, no me hagas, y más, no me hagas lo más, quisiera ver lo mismo de la vida de Jesucristo, lo mismo de lo que Jesús dijo. Y bueno, dice él, para defenderse, porque la iglesia en realidad se alejó mucho de la realidad de la vida cristiana. Él, como para defenderse, pues sacaron una teoría que Marcos 16, del 9 en adelante, sobre todo, ya no es inspirado, ¿no? Entonces este momentano le dice qué clase de Biblia tienen, porque en nuestro Corán todo está inspirado. Entonces si eso no está inspirado, ¿quién le garantiza que hay más partes que no están inspiradas? Y no sabía qué responder. Pero bueno, dice él entendía que hay gente que no, dice el profeta, no solamente quieren dichos del cristianismo, sino quieren una realidad del cristianismo. Entonces buscó uno de los mejores libros, más vendidos, más populares en ese tiempo, de un autor que hablaba de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es el poder de Dios, de lo que es la vida de Cristo en una persona y todo por el estilo, ¿no? Entonces dijo, debe saber, tremenda cosa, y fue a buscarlo a la persona. Dijo, he leído tu libro, es tremendo, pero quisiera que me hables cómo llegar a él, porque me dices todo lo que es, pero no sé cómo recibirlo. Entonces este autor le dice, bueno, yo tampoco
sé nada de eso, solamente escribí lo mejor que pienso del tema. Y qué triste, ¿no? Porque si alguien estaba escribiendo todas esas verdades tan tremendas, aparentemente debería ser que él conocía de ello. Y al no saber nada, entonces dice, hermano Branham, pensé en usted, porque tal vez no tiene tanta teoría, pero vemos el resultado. Y cuando fue a buscarlo, dice el hermano Branham, entonces él empezó a introducir a la realidad de ello, a la realidad de lo que realmente es Dios. ¿Por qué? Porque el hermano Branham no era uno que pensaba de lo que es el cristianismo, era uno que sí tenía cristianismo, tenía la vida de Cristo en él. ¿Sí? Cuando fueron al de allá que daba su opinión, pero nunca había tenido una relación real con Dios, solo opinaba de lo que es el cristianismo. A la hora que se le pidió la realidad no podía dar. Viene alguien tal vez que solo sabe conducir caballo y le da, mira, tienes que manejar de esta manera y de esta manera. Bueno, le dice, a ver tú, toma el carro. ¿Se da cuenta? Ahí donde va a mostrar que solamente es teoría. Entonces es lo mismo en la vida cristiana. Cuando nosotros queremos realidad, tenemos que ir y aprender de aquellos que tenían realidad. De aquellos que tenían realidad. Una de las cosas que al cristiano le falta es su relación y su concepto acerca de la Biblia. Todavía muchos lo miramos como un libro, bueno, sí, la palabra de Dios, nada más. Pero miremos la relación de la Biblia con alguien que sí tenía a Dios en él. ¿Sí? Entonces es ahí, por eso quería leerles aquí, este mensaje era principio y fin de la dispensación gentil, el párrafo 32. Cuando nos acercamos a las verdades de la Biblia, debemos preguntar. Cuando usted va, pregunta a uno que sabe y le empieza a decir, este pedal tal vez es embrague, este es freno y este es acelerador, y le dice lo que produce, y tú presionas esto, ten cuidado, porque sabe lo que es, no solo por teoría, sino por experiencia. ¿Sí? Y le da todas las instrucciones. Entonces es lo mismo, cuando nosotros nos acercamos a adorar a Dios, eso tiene un significado. Por eso anhelamos que Dios nos ayude a poder adorarlo conforme su palabra declara para el tiempo del fin, como debe ser la adoración que Él quiere. Y cuando tenemos ese anhelo, Dios proveerá el entendimiento y también los recursos para ello. Y luego cuando nos acercamos a la palabra de Dios, también tenemos que saber a qué parte hemos pasado, qué significa eso. ¿Sí? Porque cuando al que alguien ha sido bien instruido sabe a la hora de poner el pie en el embrague, ya sabe lo que es y para qué. Si tiene buena instrucción, porque recibió la instrucción de alguien que sí sabe. ¿Sí? Y tal vez está avanzando y sabe, si yo presiono el acelerador pues a fondo, ya sé lo que va a pasar. Y tal vez quiere hacer una experiencia, tal vez, pero va a ir un poco lento porque se le ha dicho lo que eso significa y luego va a convencerse. Pero es diferente cuando alguien instruye, mira, yo me parece que ese pedal debe ser para eso. Yo creo que es para eso, ¿no? Y puede invertir la situación, tal vez llamar freno al acelerador, ¿no? Y tendríamos problemas a la hora de la práctica. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a reunirnos de esta manera, cuando vemos el deseo y el anhelo y la determinación de creyentes por la realidad de la vida cristiana, porque todo lo demás, aferrarnos a toda otra cosa, pues, solo es necedad. Vivimos en un mundo donde nos damos cuenta que está agonizando. Pero hay un reino que empieza a crecer en cada creyente y no va a detenerse. Es el reino de la piedra cortada sin mano. Entonces, el párrafo 32 dice esto. La Biblia, el párrafo 32 del mensaje principio y fin de la dispensación gentil. Entonces, la Biblia está repleta de estas cosas. Estamos mostrando ejemplos, ¿no?, de que deberíamos imitar. La Biblia está repleta de estas cosas. En cualquier lado que usted la abra, ¿no ama usted leer la Biblia? Dice, escuche, yo la leo y lloro. Sí. Era uno que no solamente tenía una opinión de lo que es el cristianismo, era uno que tenía cristianismo, que era un real cristiano. Observe, mire, cuando él miraba la verdad de la Biblia, el efecto que producía. Cuando usted ve, producía él en eso y en mí no, entonces, ¿qué veía él que no veo? ¿Qué realidad tenía? Cuando usted entre a una vida cristiana correcta, la relación de usted con la Biblia va a ser la misma. La misma. ¿Sí? Mientras no estemos en esa realidad, vamos a considerar un libro
Y bueno, a unos hasta blasfemar, ¿no? Decir es letra y mata, triste. Dios los ayude a ellos, ¿no? Dios tenga misericordia de ese lenguaje. Entonces el párrafo 33 dice, unos pocos días atrás estaba leyendo ahí en mi cuarto y tuve que sentarme para llorar como un bebé. Luego me levanté y caminé alrededor de la silla. Puse mis manos en el respaldo de la silla, miré mi Biblia de nuevo y rompí a llorar otra vez. Por eso yo les confío los 7 sellos, hermano. Nosotros queremos, Dios, dame el misterio, pero ninguna actitud de respeto. La Biblia es el único libro que no es de este mundo. La gente busca cosas de otro mundo. Si hay un objeto, lo que sea de otro mundo, lo buscan por todo lado. La Biblia, todo su contenido no es de la mente de este mundo. Todo su contenido es de la eternidad. Y no de cualquier ser en la eternidad, el creador del universo. Esa es la Biblia, el único libro sobrenatural que existe. ¿Sí? Entonces dice, rompí a llorar, volví a caminar alrededor de la silla otra vez y miré otra vez a la Biblia y pensé, oh Dios, escuche, allí dentro hay vida eterna para todo hombre y mujer que se atreva a poner su confianza en la palabra. Vida eterna. Aleluya. Ese es el concepto de alguien que sí tenía una realidad con Dios. ¿Se da cuenta? Y luego empieza a decir cómo es que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Pues en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que testifican de mí. Escudriñad las Escrituras. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, para que seamos guiados. Esa es la luz que sigue en el camino, la que nos guía nos guía de victoria en victoria. Será invencible. Por eso a cantar, ¿no? Que el requisito es solamente, fuerte y sea valiente para una cosa: permanecer en la palabra día y de noche. Nadie lo podrá hacer frente. Lo dice la Biblia y dice el mensaje. ¿Sí? Y da de victoria en victoria. ¿Por qué? Dios, cuando ve que alguien hace eso, Él se encarga de esa persona, de su protección, de su ayuda, de todo lo que Él necesita. ¿Se da cuenta que Dios no nos pide cosas difíciles? Solamente respeto, admiración, estar impresionado de su palabra, nada más. No nos pide otra cosa. Voy a leer el mensaje de la iglesia y su condición. El párrafo 10. Rápidamente, la parte final. Dice del párrafo 10, la parte final. No me propongo tomar el mismo enfoque, sino pedirle a Dios que nos ayude en este día en que estamos viviendo. Dice, esta es la grandiosa y antigua Biblia, pero solo allí está el contenido de vida eterna. O sea, no nos acercamos solamente a recibir un poco de algo intelectual, no, sino miramos las cosas que hay ahí, todo lo que usted necesita. Y la única forma de Dios tratar con usted es por su palabra. La actitud que usted tenga, el respeto, la admiración a su palabra es lo que marca la diferencia. Y uno está mirando que puede que así aquí sea popular, pero será popular con Dios de acuerdo a su actitud con la palabra de Dios. Miremos aquí en otra escritura, en las 7 edades de la iglesia, pero del año 1954, él predicó este tema, las 7 edades de la iglesia. No es el libro ni es los sermones de 1960, sino es un sermón en 1954. Las 7 edades de la iglesia, el párrafo 34. Dice, Padre, nos damos cuenta como hombres y mujeres mortales sentados aquí en esta noche, sabiendo que somos un pueblo que va rumbo a la eternidad. Dios, que el Espíritu Santo venga, dice, el Espíritu Santo, el escritor de esta Biblia, y nos abra estas páginas, y que tu siervo humilde e inútil predique como un hombre moribundo a otros hombres moribundos, como si este fuera el último servicio que yo llegara a tener de este lado de la eternidad. La última noche que nos reuniéramos, pensar que así fuera, dice,
Y que cada uno de los laicos actúe en esta noche como si este fuera el último sermón que ellos llegarán a escuchar. Dios, quita toda necedad. Haznos sinceros, sabiendo que algún día, escuche, sabiendo que algún día tendremos que dar cuenta en el juicio de Dios. Y nuestra actitud hacia Él y su palabra, ahora determinará nuestro destino eterno. Sí. Entonces, cuando nos acercamos con ese entendimiento, sabemos que no solamente vamos a hablar de algo que puede alimentar un poco de nuestro conocimiento, sino algo que sí tiene resultados. Toda la gloria, el poder, y podemos seguir leyendo, pues estén lleno de estas grandes realidades, ¿no? En la palabra de Dios hay mucho poder, solamente que esté escondido e inaccesible para todo aquel que no venga con la actitud correcta. ¿Se da cuenta? Cuando la palabra de Dios empezó a vivir en un hombre llamado Jesús, era la palabra de Dios encarnada. San Juan 1 era el verbo que se hizo carne. Cuando se acercaban a Él con la actitud correcta, el tan solamente tocarlo sacaba virtud o oírlo. Pero sin la actitud correcta no sacaba nada de Él. Haz un milagro, le decía Herodes. A ver, para verte. No sacaron nada. Es la actitud correcta. Entonces, cuando nos acercamos a este gran tema del rapto, tenemos que trabajar primero para que nuestro corazón sea sincero. Y cuando nos acercamos a este tema, tal vez el predicador puede venir y decir, mira, vamos a tocar este tema. Dentro de nosotros rápidamente debemos enfocar nuestro corazón en ese tema y luego examinar. ¿Nos interesa el tema? ¿Hay un deseo por ese tema dentro de nosotros? Sí. Debe haber en nosotros la actitud correcta. ¿Cuánto nos interesa? ¿Cuánto tenemos hambre y sed de esa realidad? Sí. Oh, hermano, cuando nosotros arreglamos, es como, por ejemplo, tal vez dice, voy a pasar sirviendo, cada uno ponga su vaso, tal vez un jugo o algo. El otro pone tal vez el vaso debajo de la mesa y pasa y no hay donde, por más que tenga buena voluntad el que quiere servir, pero no está el vaso en escena, pasará al otro. Así es lo que Dios mira a nuestro corazón y quiere vernos. Que cuando nos acercamos a su palabra, Él trata de una manera individual. Tal vez todos pueden estar oyendo, pero la revelación de ello, Dios va a llevarlo directo a aquel que empiece a examinar. Usted debe ser sincero. De esta manera funcionan las cosas. Cuando uno va a predicar, también puede venir y tomar, uy, este tema me gusta, pero debe preguntarse adentro del predicador. ¿Me interesa este tema de que sea conocido? ¿De que el pueblo de Dios lo tenga? ¿Qué significa? ¿Es necesario? ¿Es indispensable? ¿Es urgente? Él debe ser sincero, porque no va a decir, Señor, dame, ¿para qué quieres? No, para predicarles, porque es hora de culto. En el mundo de Dios se requiere mucha sinceridad. Igual cuando tal vez el predicador viene y dice, vamos a tocar estas escrituras, usted rápidamente viene, ¿me interesan esas escrituras? ¿O solamente nada más quiero que pase la hora de servicio? ¿Se da cuenta? Mucha sinceridad se requiere. Y cuando Dios haya ese tipo de actitud, nuestra actitud hacia Él y su palabra, eso determina nuestro destino eterno. Aleluya. Esas son las maneras, ¿sí? Iguales en la forma de cantar. ¿Sí? Permítame leer en el Salmos. Dice el capítulo 50 del Salmo 50. Es más tremendo cuando tenemos el entendimiento de las cosas. Sí. Porque nosotros podemos cantar, pero ¿qué significa para Dios cuando cantamos? Para Él. Él sienta y mira, ¿qué significa? ¿Cómo lo ve Él? Uno tiene que decir, ¿le gusta o no le gusta lo que hacemos? Porque Josué y Caleb tenían claro, hablaron la palabra clave, si Él se agrada de nosotros. Si Él se agrada de nosotros.
Todo enemigo será como comer pan. Entonces, es glorioso cuando entendemos esa cosa. A veces muchas cosas son tremendas, sino que a veces por falta de entendimiento no aprovechamos las cosas como debe ser. Mire, el Salmo 50. Dice el versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Estas cosas están bajo el misterio del rapto. ¿Saben por qué? Porque acá no estaba cantando que la unión de Ruth con Booz trajo a escena un hijo. ¿Y cómo se llamaba? Obed. ¿Qué significaba Obed? Adoración. Cuando el Cordero tomó el libro, todos empezaron a adorar. ¿Se da cuenta? Entonces, todo eso bajo el séptimo sello, pero necesitamos el entendimiento para saber qué significa lo que hacemos. Cuando venimos aquí, el versículo 7 dice, oye, pueblo mío, hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti, yo soy el Dios tuyo. Te voy a reprender, dice, hay cosas que no me agradan. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Tú los sacrificios, dices, lo haces. ¿Ve? No te reprendo por ello, pero dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. No te reprendo por tus sacrificios, pero no los voy a tomar. ¿No? Tú haces tus sacrificios, tus ofrendas. No está mal, pero no los voy a tomar, no los voy a aceptar. Observe, ¿no? Por eso es tremendo. Cada cosa que hacemos debe haber en nuestro corazón, Señor, de una manera individual. ¿Cómo me ves ahora? ¿Te estoy agradando? ¿Sí? ¿Es aprobado delante de ti mi actitud en este día? Mi canto, mi adoración. Cada uno debe tener esa conexión directa con Dios. Porque nos reunimos no para un día más. Dios está dándonos recursos en su palabra. Que muchas cosas van a tomar lugar en nuestro corazón. Y cuando la realidad gloriosa de lo sobrenatural toma lugar en la vida del creyente, muchas veces usted puede entrar a la casa de saqueo y ya no tiene que decir nada ya. Cuando lo sobrenatural está en usted. ¿Sí? Habrá muchos saqueos, muchas casas de saqueo tal vez donde usted será invitado. Y saqueo no quiere tanto sermón. Él capta lo sobrenatural. Y eso lo pone en acción. Y decisión firme. ¿Sí? Y necesitamos ese tipo de recursos. Aleluya. Entonces dice aquí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mí es toda bestia del bosque. Y los millares de animales en los collados. Si no va a tomar, es tuyo. ¿Por qué no lo va a tomar? ¿Qué me puedes dar, en otras palabras? Todo es mío. Conozco todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Ay, no, el Señor hay que llevar los sacrificios. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. No te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Mira, y tú has enfatizado en ello. ¿Pero sabes de qué se descuidaron? Mira, le dice, yo te voy a decir lo que quiero. A mí no me impresionas con esas cositas, pero ¿sabes qué es lo que quiero? Sacrifica a Dios alabanza. Tú puedes hacer un esfuerzo por venir, por estar, dice, pero mire, todo es mío, eso no quiero que me des. Eso no me impresiona. Haz tu sacrificio, no te reprendo por eso, pero no lo necesito eso. Pero dijo, sacrifica a Dios, ¿qué? Alabanza. ¿Se da cuenta lo que Dios pide? Ahora escuche esto, seguimos leyendo. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, o sea, tus amenes. Cada vez que uno dice amén, lo acepto, lo creo. Eso es un compromiso de usted con Dios. Sí, no te olvides de tus amenes. ¿A qué dijiste amén? Por eso cada creyente, hermanos, ¿cuántos dicen amén? A mí no me van a sacar un amén así por así. Si estoy de acuerdo, yo digo amén. Porque sé que no solamente estoy diciendo ahí, estoy comprometiéndome con Dios. ¿Se da cuenta? Entendimiento. Digan amén, hermano. ¿Y por qué? ¿Puedo decir amén? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Se da cuenta? No, es que cada amén es un voto que yo hago a Dios. Y hay que pagarlo, hay que cumplirlo. ¿Sí? Entonces dice, sacrifica a Dios alabanza y paga a Dios
Paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Si tú eres uno que adora, ¿sí? Y es muy serio en sus reuniones, en sus amenes, se cuida bastante de no hacer las cosas cerradamente, sino entiende toda la cosa, todo por qué dice amén, por qué no. Dice, entonces, cuando tú pases problemas, invócame nomás, llámame, te voy a librar. Y cuando tú eres un adorador, dice, me vas a honrar. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Al malo dice, y al que no le agrada, tú quieres hablar mi palabra, quieres tomar mi palabra en tu boca, no te lo permito. Pero al que es sincero le dice, tú solo alábame, tú solo sacrifica alabanza. En otras palabras, pon tu corazón en ello. A la hora de alabar, a la hora de adorar, es un momento muy especial. Según la Biblia. Según la Biblia. ¿Sí? No es solamente, no, como para el Señor, no. Dios pueda hacer fluir este entendimiento a cada músico, a cada cantante. Que ellos puedan sacar siempre su tiempito diario para prepararse, para practicar, aunque sea a veces solos, a veces, aunque sea por Skype, lo que sea, pero este es un servicio que Dios requiere y si Él se agrada de eso, invócame, dice, pero al malo no. ¿Tú qué tienes que hablar de mis leyes y que toma mi palabra en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Si no te gusta ser corregido, tú estás contento con lo que eres, dice. ¿Sí? Y echas a tus espaldas mis palabras. No le das importancia a mi palabra. ¿Te das cuenta? Dice, si vivieras al ladrón, ¿no? Al que pudiera vivir una vida mejor, de más honra para Dios, pero no. Le roba la honra a Dios. Tú dices, no lo robé a nadie, pero le roba la honra a Dios, la alabanza a Dios, ¿sí? El testimonio a Dios. Y veía, dice a ese que transgredía el testimonio, transgredía la palabra de Dios, tú corrías con él. En otras palabras, ve, estamos contentos y cómplices con esas unciones que la Biblia profetiza que Dios no le agrada. Tibieza, ¿sí? Mediocridad, denominacionalismo, falsa unión, todas esas cosas. Entonces, dice, tú corrías con él. Y con los adúlteros, era tu parte. ¿Sí? No le importaba, no buscaba una realidad, como dijo, de ser vencedor, de ir de victoria en victoria. ¿Sí? Siempre de parte de los adúlteros. Hay adulterio natural y espiritual. Tu boca metías en mal, un lenguaje que no edifica, y tu lengua componía engaño. Tomaste asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Sí? Por eso debemos de ser un pueblo que algo que no edifica, ni hablemos de eso. No hablemos lo que no edifica. Hay que ser sabios para administrar nuestro lenguaje. ¿Se da cuenta? Aleluya. Cualquier cosita de repente por ahí alguien dice, ¿para qué? No edifica. Sí. No, pero, hablemos de la cosa, de la palabra de Dios. ¿Qué más? Dice, estas cosas hiciste, yo he callado. O sea, por mucho tiempo Dios ha estado como en silencio, todos estos años. Pensabas de cierto que yo sería como tú. En otras palabras, Dios me ama, estoy predestinado. Él está en medio de nosotros. Dice, tú pensabas que yo sería como tú, que me gustaría esas cosas cerradas. ¿Quién nos trae a la iglesia? ¿Quién nos bendice? ¿Quién nos ha mantenido estos años? Dice, y eso te hacía pensar que yo sería como tú. Sí, con ese tipo de actitudes. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En otras palabras, cosecharás todo lo que sembraste mal. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Muchos de nosotros nos olvidamos de Él cuando hacemos las cosas. Solamente pensamos
hacerlo a nuestro parecer y a nuestro gusto. No levantamos un poquito la mirada y le decimos, ¿tú qué dices, Señor? ¿Se acuerda cuando se reunían allá en Hechos 15? Dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Esa es la actitud del cristiano. Escuche, dice, entonces, el que sacrifica alabanza, me honrará. ¿Quiere usted honrar a Dios? Es un momento especial a la hora de adorar. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. ¿Se da cuenta? Entonces encontramos estas cosas en la palabra de Dios, lo que significa el canto, lo que significa la palabra de Dios. Estamos viendo para que cada vez nos acerquemos más con entendimiento. Definitivamente hay más de escritura, pero estamos nada más esto, dejándolo para que nuestra actitud sea mejor. Aleluya. Entonces, volviendo a nuestro tema, nos dimos cuenta aquí, en la palabra de Dios, que el rapto era un misterio triple. Sí, el mismo Señor desciende del cielo con voz de aclamación, luego con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, estábamos viendo lo que significa eso, porque era paralelo a la séptima trompeta. Estábamos viendo un poco, entrando en lo que era ese misterio del rapto, en lo que era voz de aclamación, lo que era voz de arcángel y trompeta de Dios. Vamos a avanzar un poco hasta donde el tiempo nos permite. Estábamos viendo aquí en el mensaje del rapto, el párrafo 122, nos quedamos ahí. ¿Cuándo fue? ¿Ayer? El miércoles, ¿no es cierto? El miércoles. Nos quedamos ahí en ese mensaje. Aleluya. Párrafo 122. Dice, estábamos leyendo, párrafo 122. Veíamos, ¿no?, que era alimento y todo por el estilo. Sigamos viendo lo que el mensajero nos dijo que era voz de aclamación. Solo vimos algunas pequeñas partes, pero veamos más, porque debe amar usted, hermano, que en algún momento alguien que necesitara conocer la palabra de Dios hace nada para este día, usted puede hacer un medio porque esa persona se beneficie. No podemos dar lo que no tenemos. Sea tan minucioso, sea tan experto con la espada del Señor para poder ayudar la fe de otros. Aleluya. Párrafo 122 decía esto, hablando de Isaías 27:3. Luego dice, Él ordenó que estas cosas fueran así y tiene que mandar estas cosas. La primera cosa que sucede cuando Él comienza a descender de los cielos, hay una aclamación, ¿no? ¿Qué es? Esa aclamación ahora es un mensaje para juntar la gente. Entonces, estas son otra cosa que debe quedar claro para nosotros. El mensaje tiene un propósito, es el alimento, pero también es la razón por la que yo tengo compañerismo. Si solamente la razón es porque hay una convención o porque, bueno, el pastor dice vamos a ir para allá, para reunirnos allá, ¿sí? La razón, no, muchas otras cosas también pueden estar trabajando por unidad, pero la unidad por la cual Dios está trabajando es por la palabra de Dios. Entonces dice, ¿qué es el mensaje? El mensaje tiene un objetivo. Voz de aclamación tiene un objetivo. Cuando vemos voz de aclamación moviéndose entre la gente, esa gente ya no pueden quedarse solos. Cuando alguien recibe voz de aclamación, ellos están buscando, aunque sea uno más, que ame la palabra de Dios. De una u otra manera. ¿Sí? Que se active en ellos un deseo de compañerismo. ¿Sí? Eso se activa en sus corazones. Eso es según el mensaje mismo. No estamos dando nada. Y ni para qué, porque hay tanto de verdad que ni tiempo hay para pensar. Nuestro propio pensamiento. ¿Sí? Hay tanto de verdad. Entonces, según el mismo profeta, vemos que el mensaje era para juntar la gente. O sea, Dios está haciendo una obra. Dios juntará a su pueblo. ¿Pero cuál será el medio que va a usar? No hombres. Pero el medio que Dios va a usar, su palabra. Cuando un predicador quiere ver al pueblo unido, tiene los recursos para cómo lograrlo. Él simplemente que tome el mensaje que Dios envió y lo haga protagonista. Eso los va a juntar. ¿Sí? Eso va a juntar la gente. Si son sinceros, si son hijos de Dios, la palabra de Dios está diseñada para juntarlos en una real unidad.
¿Sí? Y en ese juntar definitivamente van a haber cosas que no encajan, pero ahí va a estar el cincel del cantero para cortar esas partes que sobran. Pero el logro es Hechos 2, unánimes y juntos. Ahora, vemos eso. Es un mensaje para juntar a la gente, no solo predicadores, no es juntar predicadores. Y eso es lo que uno tiene que ser sincero. Muchos de nosotros vemos el sistema romano que se juntan, sí, los ministros en el sistema de la marca de la bestia, en el sistema del ecumenismo, ¿sí? Sí se juntan, sí hacen compañerismo, pero líderes. No, aquí dice el profeta, el mensaje es para juntar la gente. Entonces nosotros tenemos que trabajar de tal manera que cualquier hermano esté capacitado para juntarse con otros que ama la palabra de Dios. Nunca decirle, no puedes juntarte con él de allá, con él de allá. Cada cristiano, que él vea lo que beneficia su fe, lo que ayuda su fe. Entonces, ¿sí? Entonces, primero viene un mensaje. Ahora, vamos a entrar un poquito aquí. Ahora, un mensaje. Ahora es el tiempo de aderezar las lámparas. ¿Qué es eso? San Mateo 25. ¿Qué es voz de aclamación? ¿A dónde nos está llevando? Si que es voz de aclamación, un mensaje para juntar a la gente. Entonces viene un mensaje, dice, y ahora es el tiempo de aderezar las lámparas. ¿Cuál fue la vigilia cuando aderezaron las lámparas? La séptima vigilia, no la sexta, la séptima. Y a la medianoche fue oído un clamor. Y aquí el esposo viene, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. San Mateo 25, 6 y 7. Entonces encontramos, ¿qué es voz de aclamación? San Mateo capítulo 25, leemos un poco. San Mateo capítulo 25, estamos viendo lo que es voz de aclamación. Bueno, nosotros pudiéramos tomar la Biblia y tener nuestras propias ideas, pero agradecemos a Dios que de una manera contundente vino y trajo la revelación de su palabra, vindicando el medio por el cual lo trajo, el séptimo ángel. Y es que es una gran bendición tomar la Biblia a la luz del mensaje en sus temas. Sí, en sus temas. Entonces, ¿qué es San Mateo 25? Leemos un poco la Biblia. Es de Jesús hablando. Pero cuando la Biblia habló, Jesús, aquí en San Mateo 25, hablando de 10 vírgenes, eso no parecía voz de aclamación. No dice que eso era voz de aclamación. Pero Dios, cuando está abriendo el misterio, ¿sí?, del rapto, está mostrando que San Mateo 25 esconde el misterio de la primera fase del rapto. Esa es la primera fase del rapto. ¿Sí? Esa es voz de aclamación. Entonces, dice la Biblia, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Observe. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Ese es el clamor. Y aquí viene el esposo a salir a recibirle. Muy bien. Cuando vemos que el Espíritu Santo nos enfoca a esta escritura de San Mateo capítulo 25 y nos dice que eso es voz de aclamación, y Jesús, sabiendo que él estaba hablando voz de aclamación, que estaba hablando el misterio de su segunda venida, y que él mismo, Cordero, él en el tiempo del fin abriría lo que significaba San Mateo 25, porque él habló y quedó registrado, pero quedó sellado. El entendimiento correcto nunca se dio. Hasta que el rapto fue predicado, entonces se nos dijo que Mateo 25 era voz de aclamación. Era un mensaje y era esa voz que despertó estas vírgenes. Entonces, muy bien, nos damos cuenta el énfasis de Jesús, el Dios del cielo, el águila, el que sabe el fin desde el principio, el que conocía todas las cosas que iban a estar en este día, todos los ataques posibles a la fe del pueblo de Dios. Él sabía todo el plan de Satanás para atacar la fe del Hijo de Dios. Él sabía todas las cosas, todas las tentaciones, todos los obstáculos que iban a venir contra la fe. Entonces, Él colocó estas escrituras para que nosotros podamos tener la fuerza, ¿sí?, en nuestra fe, para que nuestra relación con Dios sea correcta. Estas escrituras muestran lo que necesitamos. Y Jesús, sabiendo lo que necesitamos, nos ha provisto en la escritura, y en este tiempo nos enfoca en lo que nosotros necesitamos.
Entonces cuando leemos aquí, Jesús hablando que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Tomando sus lámparas, ellas salen del mundo, salen de bautistas, salen de cualquier religión, salen con un pensamiento. Observe cómo es que Jesús enfoca estas cosas. Salen para recibir ¿a quién? Al esposo, esposo. Dice, en este grupo, tanto de virgen prudente como de virgen insensata, para ellos un tema es claro. Un tema Jesús levanta en alto que estará en ellos. Y lo que les mueve es el entendimiento. Que ellos no se están moviendo por una religión. Ellos saben que es tiempo de la venida. Y saben que cómo lo ven a Jesús, cómo lo ven a su Salvador en ese día. Ellos lo están viendo y lo están esperando. Y su expectativa de ellos hacia Él es de esposo. El tema que los mueve a ellos, el entendimiento que los mueve a estas 10 vírgenes, no solo la prudente, las 10, que habla de los dos grupos, porque hay 3 clases de creyentes: el incrédulo, el manufacturado y el genuino creyente. Y en el grupo de genuinos creyentes hay 2, ¿sí? La virgen prudente y la virgen insensata. Permítame leer eso en el mensaje para aclarar eso. Vamos a leer el mensaje de las 10 vírgenes y los 144,000. Queremos dejar bien claro cada punto. Eso es muy importante, hermano. Estamos trabajando para el beneficio de su fe. ¿Sí? Que cada enfoque de cada tema no quede así de suelto. ¿Sí? Por eso nos estamos tomando tiempo así con detenimiento, para que usted vea por la palabra de Dios, porque Dios es su propio intérprete, cada uno de estos temas. ¿Sí? Porque hay pensamientos, pues bueno, de cada religión con respecto a estos temas que están en la Biblia. ¿Sí? Y en el mismo mundo del mensaje, tantas voces, ¿no? Tantas voces que bueno, que algunos hasta que la Virgen insensata pues es la denominación, ¿no? Hay todas esas voces. ¿Sí? Pero miramos a la luz del mensaje. Claro, porque el profeta en su día nos damos cuenta que el pueblo de la hora eran los pentecostales. Entonces él está hablando, pero lo tomamos como que estuviéramos allá en los días después del segundo ay. No, este es nuestro día. Y aquí el mensaje habla de estas cosas. Párrafo 55 del mensaje de las 10 vírgenes y los 144,000. El párrafo 55 de ese mensaje. Dice así: ahora, este remanente era la virgen durmiente a la que arrojó agua de su boca para hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer. Aquí, en este mensaje, el profeta va a mostrar que Apocalipsis 12 es lo mismo que Mateo 25. Dice, en Apocalipsis 12 está la virgen prudente y la virgen insensata. Porque ahí aparece una mujer y luego el remanente de la mujer. Si la mujer dice la virgen prudente y el remanente de esa mujer es la virgen insensata. ¿Sí? ¿Qué es eso? Esa es la parte de voz de aclamación. Entonces, dice aquí: ahora, este remanente era la virgen durmiente a la que el dragón le arrojó agua de su boca para hacer guerra con el remanente de la simiente de la mujer. Ahora, ¿qué es un remanente? Ahora uno tiene que juntar los tipos. Hay una iglesia, la cual es la iglesia natural. Voy a dibujarlo aquí, dice, y él va a hacer un dibujo. El párrafo 57. Dice, ahora, ahí está. Ahora recuerden, ahí está, dice. Él hace su dibujo en la pizarra. Dice, el incrédulo. Voy a poner una I y una C, que significa incrédulo. Un grupo. Luego dice, ese es el pecador. Y aquí está el otro, dice el otro grupo, el cual es el creyente. Él es un formal. Pondré una F y una O, ¿no? Lo cual era el otro grupo, que era el manufacturado. El creyente bien formal, almidonado y todas esas cosas. Luego dice, eso es la iglesia formal. Y luego aquí está la otra, dice, la cual es la iglesia salva. Pondré una S, una A, de la iglesia salva.
Dice, ahora, mantengamos en mente todo el tiempo esos tres grupos. Sí, el incrédulo, el formal y el salvo. Mantengamos en mente. Dice, ahora, en esta iglesia salva, en ese tercer grupo de iglesia salva, hay dos clases. En esta iglesia aquí, y aquí dice, al cual fue tipificada por Cristo, una de ellas era la Virgen durmiente y la otra tenía aceite en su lámpara. ¿Cuáles son las dos clases en el grupo de genuinos creyentes o la iglesia salva? La Virgen prudente y la Virgen insensata. Entonces, Mateo 25 es el grupo final, es la escena final. Son aquellos que ya no, ¿se da cuenta que ya no hay manufacturados? El grupo de los 10, del 1 al 10, todos eran vírgenes. Esa es la fase final. Ese es el pueblo para rapto. Por eso a ellos viene voz de aclamación. ¿Se da cuenta? A ellos viene voz de aclamación. Por ejemplo, la obra final quedará fuera de escena el manufacturado, incluso. Sí, porque Judas era manufacturado. Sí, y después de la resurrección ya no hubo en escena ningún manufacturado. Fueron 120 allá. Entonces, al entender estas cosas, queremos ir un poco allá a Apocalipsis 12. Porque el mensaje nos manda eso. Cuando miramos Apocalipsis 12, todo esto es voz de aclamación. ¿Sí? Dice Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿No? Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta gran mujer. También apareció otra señal en el cielo. Hay aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Va a enfrentarse y va a estar frente a esta mujer. Dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Encontramos, ¿no? Eso. Este hijo, observe, en el mundo de Dios, un hijo ilegítimo no entra en la congregación. Sí, y vamos a darnos cuenta que Satanás ahora dice, él quiere sacar fuera de escena, no a la iglesia, no a la mujer, porque mujer es iglesia, pero al hijo. Dice, la lucha de este dragón es contra el hijo. Por eso que la lucha de Satanás en este día no será contra usted, será contra la palabra de Dios. Mientras usted se mantenga solo como miembro de iglesia, no hay problema. Pero cuando usted tiene la palabra de Dios, como dice el profeta, usted está embarazado de la palabra de Dios, sí, el dragón busca la manera de acabar con ese embarazo de la palabra de Dios. Hay una cosa que Satanás odia en esta batalla final. No quiere ver ese hijo vivo con esta mujer. Otro detalle. Este hijo no es de una mujer que trajo a escena este hijo por adulterio. Porque vamos a ver de qué se trata este hijo. Dice, versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón. Y ese hijo varón dice, regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Para entender estas cosas, esto es lo mismo que María. ¿Sí? De María, ¿quién vino? El hijo que reinará. Ese es Jesucristo, ese hijo es Jesucristo. Pero cuando también dio a luz María, el dragón, que era Roma, Herodes era un gobernador romano, el dragón siempre es Roma, en la esfera visible. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús nació, el dragón, Roma, Herodes, dio un decreto, que maten todos los niños. Buscaba devorar el niño, pero no pudo. ¿Sí? Entonces el profeta dice, en la escena final, este Apocalipsis 12, que habla de la primera venida, también habla de su segunda venida. Porque vemos en la edad de Pérgamo, toma tu pluma y escribe, el misterio de la novia del tiempo de fin es lo mismo que era Dios con María. Dios a María le entregó la palabra y la palabra creció en ella. ¿Quién era ese hijo? El que reina, el que rige. Y eso es Apocalipsis 10, el misterio del séptimo sello. Un pueblo con la palabra, una novia con la palabra en ella. En Apocalipsis 10 dijo, come el libro. ¿Sí? Será dulce, pero amargará en tu vientre.
¿Dónde está el libro? En el vientre. ¿Qué es ese libro? El Hijo. ¿Qué es ese libro? Cristo. La palabra de Dios. ¿Y cuál es la guerra del tiempo del fin? ¿De qué se trata la batalla? ¿Sí? Ese hijo ha sido dado. Y no es un hijo natural, porque no era un hijo natural el que estaba en María. Y el dragón no va a luchar contra un hijo natural. A ese no le tiene miedo. Solo hay uno que sabe que le puede arrebatar su reino. Pero ahora esta mujer, la novia de Cristo, ha recibido esta novia virgen. Así como Dios colocó su hijo en una virgen, no en una que tenía marido y estaba casada, en una virgen, dice, voz de aclamación tiene ese logro. También trae a escena la palabra de Dios y la coloca en una virgen, una gran mujer que quede embarazada como María de la palabra de Dios. Y cuando ese cristiano se atreve a dar la bienvenida a la palabra de Dios en él, el dragón va a estar contra él. Porque al dragón no le molesta la mujer, al dragón le molesta el hijo. Mientras usted sea un cristiano, una cristiana, que no ame, no se interese en tener la palabra de Dios dentro de usted, el dragón no tendrá ningún problema con usted. Sí, solo serán problemas humanos. Pero una vez que usted toma la palabra de Dios, haga todo bien. Y se va a ganar el odio de todos aquellos que tienen la unción de este dragón. Se va a ganar el menosprecio, la ira. ¿Se da cuenta? Entonces vemos esas cosas. Está escrito en la Biblia. Todo esto es bajo voz de aclamación. Es la primera fase del rapto. ¿Sí? Es la primera fase del rapto. Entonces dice, y fue arrebatado para Dios. Entonces la mujer huyó al desierto y tiene lugar preparado por Dios para que la sustente allí por 1260 días. Entonces esta mujer se da cuenta, ¿sí? Por eso decimos, Jesucristo ha dicho, mi pueblo nunca más será avergonzado. Esta mujer, el dragón, quiere atacarla a ella, no puede. Entonces la mujer dice, se va al lugar preparado por Dios. Por 1260 días, 3 años y medio. Mientras sucede gran tribulación, ella se va a su lugar preparado por Dios. Pero para ello, tiene que de ella haber venido la palabra. De ella tiene que haber venido el Hijo a escena. El Hijo, la palabra, la piedra cortada sin mano, la que pone fin al reino de Satanás. Ella tiene que tener una palabra, un mensaje que va a regir todas las naciones. Porque ese Hijo, dice, va a regir, va a gobernar todas las naciones. ¿Sí? Entonces, dice ese Hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones, bajo la 7ª trompeta, saca por escena el reino de Satanás. Entonces, viene la batalla final, el dragón y sus ángeles, Miguel y sus ángeles. Y lo que leímos aquí, en las 10 vírgenes y los 144,000, nos narra aquí esta parte de Apocalipsis. Dice el versículo 13, el versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, 3 años y medio. Después del rapto, sí, 3 años y medio nada más lo queda, y desata su ira. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Ese es Antiguo y Nuevo Testamento. Ese poder de resurrección y poder de rapto. Entonces, para que volase de delante de la serpiente al desierto, su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué es eso? El dragón empezó a lanzar gente contra esa novia. Agua es gente. Empezó a ungir, critícalo, insúltalo, ¿sí? Destrúyelo, atácalo, habla, y todas esas cosas. ¿Sí? Eso hará el dragón. Por eso usted ama la palabra de Dios. Bueno, trate de cerrar sus oídos a todo lo que se va a decir. Porque se va a decir muchas cosas. Va a ser lanzado un gran río contra usted. Está escrito en la palabra de Dios. Entonces dice, entonces el dragón, aquí lo que el profeta decía en el mensaje, el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la virgen sensata. ¿Sí? Dos grupos. La virgen sensata que se queda en la gran tribulación no puede con la novia, no puede. No puede. Con la novia no puede. Entonces, ¿qué decide? Ah, ya, con el resto de la descendencia de ellas. Entonces, se da cuenta, este mensaje, voz de aclamación, es tan tremendo que trae a escena esos dos grupos. ¿Sí? Uno se va en el rapto, el otro tiene la suficiente fe que cuando Satanás le haga guerra en la gran tribulación no lo puede vencer. Entran salvos. Jamás van a traicionar la palabra de Dios. Mostrando Dios que tiene tanto poder este mensaje que Él envía, que traerá en un pueblo para el rapto, y otro que por insensatez van a la tribulación, pero en la tribulación ellos no rechazan, no niegan a Jesucristo. Entonces, al ver esas cosas en la palabra de Dios, nos damos cuenta cómo es que consiste esta batalla, de qué se trata. Y es ahí donde queremos un poquito regresar allá a San Mateo, el capítulo 25, ¿no? Gloria al Señor. Estamos viendo esto de voz de aclamación. San Mateo capítulo 25. Decíamos, ahora que hemos mirado estas cosas, cómo ocurren, hemos mirado que la batalla es contra la palabra de Dios, qué tipo de palabra, qué tipo de entendimiento va a venir. Nos damos cuenta aquí en las palabras de Jesucristo, dice que lo que hay, lo que para ellos, para este grupo es el entendimiento. Dice. 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. O sea, en otras palabras, ellos empezaron a arreglar esto. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se mueven? ¿Sí? ¿Qué es lo que, por todo lo que están haciendo, por qué lo hacen? Dice, el esposo. ¿Sí? Están recibiendo a Jesucristo, están esperando a Jesucristo con ese entendimiento, con ese tipo de entendimiento. Le están esperando como esposo. Tienen claro entendimiento, ellos, en otras palabras, tienen el claro entendimiento quién es el esposo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? La virgen insensata y la virgen prudente, para ellos está claro según Jesús. Jesús da testimonio que para ellos está claro quién es el esposo. Eso es voz de aclamación. ¿Por qué? Porque esto es lo que queda claro bajo voz de aclamación. Este es uno de los temas que debe quedar claro. Porque este es uno de los temas con los que Satanás va a pelear. ¿Sí? Para que el entendimiento de estas cosas se pierda. Y la gente se mueva. Cuando uno se mueve, el mover final es por el esposo. Cuando uno se mueve fuera de eso, las cosas no están correctas. Miremos allá en San Juan. La primera venida es paralela a su segunda venida. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén. San Juan capítulo 3. Aleluya. Aleluya. Amén. San Juan capítulo 3. Observe el mensajero de la primera venida, aquí hablando. Estamos viendo detenidamente, hermanos. Por eso usted tiene que caminar, tiene que ubicarse en la Escritura. Usted mira la palabra de Dios y examina. ¿Está dentro de mí ese entendimiento? ¿Camino por eso? ¿Cómo veo a Jesucristo en esta hora? ¿Solo como Salvador? No. Lo que Jesús dijo, en esa hora final, ellos lo están viendo a Él, no al pastor. ¿Sí? No al sacerdote. Jesús da testimonio que aquellos que son parte de esa virgen, ¿cómo lo ven a Él? Y ese entendimiento de quién es el esposo es lo que los mueve. Jesús da testimonio de eso. Porque en su primera venida, el tercer Elías, Juan el Bautista, ¿acaso no se le dijo al hermano Branham, tienes un mensaje como Juan el Bautista tenía? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Sí, vamos a ver. ¿Qué precursó? Al esposo. Sí, tú tienes un mensaje, según Mateo 25, que ese mensaje dice
traerá a escena ese entendimiento, específicamente ese entendimiento. Específicamente ese entendimiento. ¿Sí? Eso es voz de aclamación. Por eso el pueblo que recibe ese mensaje, ese es el entendimiento que recibe. Y eso es lo que lo mueve a ellos, según Jesús. Tenemos la Biblia. Entonces aquí, cuando Juan, dice la Biblia, en capítulo 3 de San Juan, versículo 23. San Juan capítulo 3 del versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había aún sido encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mire, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ese era Jesús, bautiza y todos vienen a él. ¿No? ¿Cómo es que no? Viene el mensaje, Ruth se encontró con el mayordomo, ¿no? Qué tremendo, gracias. Muy agradecida con el mayordomo que le da una opción de entrar. Pero de pronto entiende que ahora, más bueno que el mayordomo, ahora era el dueño. Porque el mayordomo solo lo introdujo al campo. El dueño viene y le dice: quédate a esperar en mi campo. No te muevas, júntate con mis criadas. ¿Tienes sed? Anda allá, toma mi agua. ¿Tienes hambre? Anda, come de mi comida. Sí, pero me insultan, soy moabita, saben mi origen. Y me tratan muy mal aquí. Tal vez tendría que irme a otro campo. Voy a solucionar eso, dice. ¿Sí? El dragón va a venir contra mí, contra esa cosa. Voy a solucionar eso. Voy a dar la orden, un pie en la tierra, otro pie en el mar. No molesten a Ruth. Aleluya. No molesten a Ruth. El león ruge. Y Ruth entiende. Tranquila, dice, nadie te va a molestar. ¿Sí? Yo di la orden. ¿Sí? Por eso, ¿a qué temer? El león ruge. Y Dios es por nosotros. ¿Sí? Es bueno cantar las verdades que sabemos que Dios está operando. Aleluya. En el día que nosotros estamos viviendo. Eso despierta cada día más nuestra gratitud y nuestro amor a Él. Y ya no nos quedaremos con los brazos cruzados. Cada día buscaremos entendimiento para saber qué más hacer por Él. Aleluya. Porque obras expresan la clase de fe que hay dentro. Obras no salvan, pero un salvo no se quedará sin hacer obras. Porque un corazón salvo actúa en gratitud. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, le dijeron: mira, Él bautiza, todos vienen a Él. ¿No? Ahora toda la gente se estaba moviendo hacia Jesús. ¿Sí? Cuando de pronto no se molestó el mayordomo, ahora ella sola está mirando. Mira, yo lo introduje y ya ni me mira a mí. ¿Sí? Y así Juan el Bautista, ese es el mayordomo de la primera venida. Se le introdujo a la gente, tú hablaste, tú diste testimonio de él, no hablaste de ti. ¿Y sabes qué? Toditos se van con él, ¿del qué hablaste? Escuche la respuesta y el mensaje de Juan, el mensaje de Elías en la primera venida. Dice, versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, escuche, yo dije, dice, no soy el Cristo, si no soy enviado delante de él. Yo dije eso. Y el que tiene, escuche, la esposa, ¿qué enseñanza era la de Juan? El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo, así se presentó él. El amigo del esposo, ¿se da cuenta de su enseñanza del esposo en la primera venida? Una voz clama en el desierto, esa era voz de clamación. ¿Para qué era esa voz? Para introducir ¿a quién? Al esposo. ¿Qué introdujo Juan? El esposo. El pueblo que oyó sabía. Juan dice que él es el esposo. Es más que Salvador, más que Jehová Jireh, más que... No, ellos fueron, no porque, él es el proveedor, vamos. Él tiene para proveer. Hoy es Jehová Nisi el que nos da seguridad. Vamos, que nos proteja.
Ellos fueron porque entendieron, Él es el esposo. Amén, amén. Y ellos salieron para matrimonio. Matrimonio. Jesús da testimonio. Y aquí Juan lo presenta. El que tiene a la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Sí, mi gozo es tan grande al ver que todos están yendo de mí hacia Él. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca y yo mengue. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta cómo es que voz de aclamación trae a escena un tema vital, determinante para el rapto. Para el rapto. Tanto en su primera venida, vemos en su segunda venida, lo vemos en el mensaje. Entonces, es una de las cosas que debe ser claro en su corazón, de aquellas que son 10 vírgenes. ¿Sí? Estamos viéndolo en el mensaje y vamos a seguir viéndolo. Estamos viéndolo aquí en la Biblia. Pues cuando nosotros regresamos allá a San Mateo capítulo 25, usted ya entiende por la palabra de Dios lo que voz de aclamación logra. Ya no lo mira usted a Jesucristo solamente en una relación como que Él es Salvador y su sangre me cubre y todo por el estilo. Ellos salen entendiendo, mi relación con Él es de esposo a esposa. Ellos salen diciendo, mi relación con la palabra de Dios es por matrimonio. Y un matrimonio no es voy a estar un tiempo con Él y luego de repente me voy a vuelta con el otro, luego regreso. Por eso es que mucha gente falla porque no lo han recibido a Jesús como el esposo. Pero voz de aclamación viene para mover un pueblo, para mover a la gente hacia esa relación de esposo y esposa. Eso queda claro. ¿Sí? Y eso es lo que Jesús dijo. Y eso es cada tipo que habla del pueblo que va a llegar a la escena final, en este caso, el rapto. Bueno, antes de leer Mateo 25, leamos allá en el libro de Esther. Usted va a ver lo mismo. Puede ver en el libro de Esther. ¿Para qué? Ella entendía, ¿para qué lo llamaron? Le dijeron, el rey necesita una esposa, una reina. El rey no necesita una sirvienta. El rey no necesita una que cuide por ahí sus plantitas o que cuide los pollos o los patos. El rey necesita una esposa. Esposa. Y Esther se movió sabiendo por qué se movía. No solamente, ay, voy al rey, seguro que tal vez me va a hacer limpiar sus ventanas. ¿Sí? O tal vez me va a hacer cuidar sus niños. Todas fueron porque entendían, la necesidad era una esposa. Y Jesús dijo que ese es el mover de la novia en el tiempo del fin. Voz de aclamación hace eso. Como le dije, voz de aclamación está en toda la Biblia. Sea como alimento o como en este tema del esposo. Estamos viendo según el orden que se habló en el rapto, en el mensaje del rapto. ¿Sí? Entonces, para no leerlo, por eso le cité nomás el libro de Esther. ¿Sí? Y ella trabajó por ser la esposa. Buscó saber qué le agrada. ¿Sí? Muy bien. Miremos otro que era Eliezer paralelo a Elías. Eliezer de este tiempo. Cuando fue a Rebeca, ¿qué voy a decirle? Mira, hay uno que te quiere salvar, hay uno que te quiere bendecir, hay uno que te quiere ayudar, hay uno que te quiere proteger. ¿Se le presentó a quién? Uno que quiere ser el esposo. Uno que necesita una esposa. Aleluya. ¿Se da cuenta? Ese mensaje de quién es el esposo sería conocido solo en la novia, según Jesús. Y solo ellos se moverían por esa relación. Estamos viéndolo en Esther, estamos viéndolo en Rebeca con Eliezer. ¿Qué le presentó a Eliezer? Dijo, la propuesta era, ¿quieres ser la esposa? Y empezó a caminar, salió a recibir ¿a quién? Al esposo. Cuando fue a encontrarse Esther con Asuero, fue a encontrarse, ella entendía, con aquel que ella decidió y lo anhelaba, que sea su esposo. Lo mismo Rebeca. ¿Sí? Lo mismo fue Rahab. ¿Sí? Ella entró en matrimonio con aquellos que ella protegió, ella amó. Lo mismo fue Ruth. ¿Se da cuenta? Entonces, voz de aclamación trae en esos temas
que era alimento y luego era matrimonio. Amén, amén. Cuando ellos salieron a recibir, ¿sí? El esposo. El esposo. ¿Por qué? Se movió Rebeca, se movió Esther, se movió Rahab, ¿sí? Entonces también cuando dijo vayan a traerlo a Abigail, después que murió Nabal, Abigail sabía que iba para ser la esposa del rey. Cuando Ruth entendía que hay posibilidad de matrimonio, ella se movía a los pies de Booz, no para decirle, por favor, dame un poco de dinero, ayúdame con las cuentas de la casa y todo. No, no. Ella dijo, quiero matrimonio, quiero redención. Aleluya. ¿Se da cuenta? Lo que la Biblia y el mensaje declaran, que mensaje sería que el mensaje, voz de aclamación, haría claro este tema. Vemos a Jesús, vemos hablando y lo vemos en todos los tipos. ¿Sí? En todos los tipos. Era, sí, esa relación. Eso es voz de aclamación. Ahora, vamos a ir a Mateo 25 ahora, para mirar estos detalles. Pero dice, en eso ellas cabecearon todas. En ellas cabecearon. Pero aquí es donde entra el mensaje. ¿Sí? Cabecearon todas. Y luego dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo a salir a recibirle. ¿Se da cuenta de qué se trata el clamor? Y el profeta dice, esto es voz de aclamación. Voz de aclamación, ¿qué presenta a la novia? Revela quién es el esposo. Por eso cuando usted entiende, estoy preparándome para el rapto, ¿sí? Lo primero que viene a mí es voz de aclamación. ¿Pero qué es voz de aclamación? Es el desafío, la propuesta de aceptar a Jesús. No a ningún predicador, a Jesús como el esposo. Eso es según el mensaje, es según la Biblia. Vamos a ver qué dijo nuestro mensajero con respecto a este tema. Bueno, hay bastante, ¿no? Pero leamos el mensaje. El tercer sello. El libro de los sellos. Porque el Cordero está revelando los sellos. ¿Y qué es lo que revela en este tercer sello? El párrafo 142 del tercer sello. ¿Estamos yendo lentamente? Bueno, vamos a demorarnos, no importa. ¿Ve? Pero hermanos, que quede claro, sencillo, simple, de lo que pasará con el pueblo de Dios en el tiempo del fin, en su entendimiento, en su fe. Párrafo 142. Hablando otra vez de Apocalipsis 17, dice, ella llegó a ser una ramera. ¿Está bien? Tercer sello, párrafo 142. Dice así. Ella llegó a ser una ramera. Podemos leer esto en Apocalipsis 17. ¿Qué hizo ella? La iglesia, mucha gente va a corromperse, mucha gente. ¿Quién es una ramera? Alguien, ¿sí? Que no solo acepta un solo esposo, un solo hombre, más de uno. Entonces el problema y el ataque de Satanás en el tiempo de fin será la propuesta de más de un esposo. ¿Sí? Por eso es importante que usted examine su lealtad y su compromiso con quién es. Porque si es con el predicador, usted solamente hará las cosas correctas cuando está él o lo que le agradan. Pero si está bajo este grupo, ¿sí? Ya sea de virgen prudente o de virgen insensata, las 10 tienen el entendimiento quién es el esposo y el compromiso y el mover de ellos es por el esposo. Entonces aquí dice, ¿qué hizo ella? Apocalipsis 17, ¿qué hizo ella? Cometió fornicación en contra de su propio esposo. Si hay gente que Satanás los va a hacer fallar en esta relación, en este entendimiento.
¿A dónde los va a colocar? En Apocalipsis 17. Pero este grupo simbólico de 10 sobrevivió a este ataque. Porque la obra de Satanás es Apocalipsis 17. ¿Sí? La obra de Dios es voz de aclamación. Entonces dice, ¿qué es? ¿Qué hizo ella? Cometió fornicación en contra de su propio esposo. Usted dirá, no. No, dice, esa es la Biblia. Ellos no cometieron, solamente fallaron a la Biblia. Dice, pues la palabra es Dios. Y el esposo es Dios. El esposo es Dios. Sí. Jesucristo es el esposo. Y usted le falló a las verdades de la Biblia. Dice, usted le falló al esposo. El esposo natural solo es un tipo. La relación que usted tiene con un esposo natural se da cuenta que usted tiene el respeto. Aunque después dice, uy, ¿con qué me casé con este? Pero usted sabe que ya no puede, usted mantiene su respeto. No se va con otro porque a la primera le desagradó. Si hay respeto al esposo natural, ¿cuánto más a Jesucristo en esa relación? Por eso una vida cristiana con este entendimiento, gloriosa, hermano. De gente leal, fiel, damas, que saben que ya no están buscando novio, ya tienen. El obrar de Dios del tiempo del fin es un pueblo que ya tiene novio. Y se mueven por ese novio, van a matrimonio, van a recibirlo a él y a esperar a él como el esposo. Vemos eso en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Leamos aquí en el mensaje la unión invisible de la novia de Cristo. Estamos leyendo lo que vemos en la Biblia, Juan el Bautista y todos los tipos. Ahora estamos viendo lo que dice el séptimo ángel, el que tipificaba a Eliezer, al mayordomo y todo por el estilo. ¿Se da cuenta? Que el mayordomo con quien habló, con el esposo, y presentó Ruth al esposo. Juan el Bautista presentó el pueblo aquí al esposo. Qué gozoso estoy, dijo. Eliezer presentó, ¿sí? Rebeca al esposo. Son los tipos. ¿Qué es? Que Gai presentó Esther al esposo. A Asuero. Y así sucesivamente. Aquí en el mensaje La unión invisible de la novia de Cristo, el párrafo 155. El párrafo 155 del mensaje La unión invisible de la novia de Cristo dice: una iglesia por toda la nación, nosotros estamos siguiendo a Jesucristo, la palabra. Dice, para estar en la novia, en esa virgen prudente, usted tiene que volverse a casar ¿con quién? Con la palabra de Dios, la cual es Cristo. ¿Se da cuenta que la relación de usted con la palabra de Dios es matrimonio? Sí, cuando dice salieron a recibir al esposo, salieron, ve usted, fieles y empezaron a moverse fieles y leales a todo lo que la palabra de Dios dice. Y ellos miran, el verdadero creyente, la novia que se ve en el rapto, ¿cuál es el misterio? Para ellos, la palabra de Dios no es un libro solamente. La palabra de Dios y ellos es matrimonio. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué la palabra de Dios? ¿Por qué se tienen que casar con la palabra de Dios? Dice, la cual es Cristo. Y cita San Juan 1, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne. Aleluya. Entonces, leamos el párrafo 177 ahí, seguido nomás. Dice, cuando usted, el párrafo 177, si usted empieza a hablar y a decir, para moverse o para obedecer la palabra de Dios, muchas veces usted dice, ¿y qué pensarán los Jones si yo lloro o si yo hablo en lenguas o si yo hago esto? Usted a veces dice, ¿qué dirá fulano y qué dirá fulano? ¿Qué pensarán ellos si yo me rebautizo? Dice. Entonces dice el profeta, dice, qué tontería. ¿Está usted casado con los Jones? ¿O está usted casado con la iglesia? ¿O está usted casado con Cristo, la palabra? Ahora, vemos estas cosas. ¿Por qué? Porque dice, sí, Jesús es el esposo. Entonces recuerde, dice, a él, una mujer, una vez que entra en ese matrimonio, mamá puede decir muchas cosas, pero se da cuenta que una nueva autoridad, una nueva obediencia toma lugar, un compromiso.
Es un nuevo hogar. Así es desde la relación con la palabra de Dios. Vamos a encontrar que muchas cosas para obedecer la palabra de Dios, tal vez va a enojarse fulano o a mucha gente no le va a gustar. Y el profeta dice, es tontería no considerar, ¿sí?, lo que otros dicen cuando con la palabra de Dios y nosotros debe ser matrimonio. Hay uno a quien, y ese matrimonio, se da cuenta, era tan glorioso. ¿Le convenía o no le convenía a Ruth ese matrimonio? ¿Le convenía o no le convenía a Rebeca ese matrimonio? ¿Le convenía o no le convenía a Rahab ese matrimonio? ¿Le convenía o no a Ruth, a Esther ese matrimonio? ¡Qué matrimonio, hermano! Para mostrar que este es un matrimonio que nos conviene. El matrimonio con la palabra de Dios nos conviene. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bueno, ay, hermano, hay bastantes. Pero vamos rápidamente. Yo voy a acelerar, usted toma nota. Yo no lo voy a esperar ya. Porque a veces esperamos hasta que usted la haya. No voy a esperar, solo lo voy a repetir y ya usted busca. La fiesta de las trompetas. Para poder dar más citas, porque hay bastante. La fiesta de las trompetas. Párrafo 113. Cuando el profeta empieza a hablar de la pirámide, ¿no? Y luego del párrafo 113 dice, la gente que le está creyendo a él, o los creyentes, dice, a menos que ellos estén constantemente en la palabra para saber lo que él es. Daniel dijo, los entendidos sabrán, Daniel 12, pero los insensatos, los impíos no sabrán. Ellos conocerán a su Dios. Ahora dice, ¿cómo aparecerá en los últimos días, en el tiempo del fin? ¿Cómo aparecerá Dios? Dice, en los últimos días vemos que es en 3 fases, voz de aclamación, voz de ángel, trompeta de Dios. ¿Cómo aparecerá? Ese es el 7º sello. ¿Sí? ¿Cómo aparecerá en los últimos días? Es para traer al pueblo de nuevo, ¿a qué? A la palabra. ¿Y por qué hay que llevar el pueblo a la palabra? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de llevar el pueblo a la palabra? Dice, eso es para que la novia conozca a su marido. Vemos todos los tipos de la Biblia, vemos a Juan el Bautista, ahora vemos al mensajero con el entendimiento. ¿Quién es el marido de la iglesia en el tiempo del fin? ¿Para qué hay que llevarlos a la palabra? Dice, para que conozcan su marido. ¿Quién es su marido? Para que conozca a su marido, dice, para que conozca a su compañero, la palabra revelada. Es un compañero sobrenatural. ¿Sí? Vemos estas cosas. Rápidamente, el mensaje de Cristo es el misterio de Dios revelado. Bueno, para más y luego vamos a la Biblia otra vez. Todo esto es voz de aclamación. Voz de aclamación aclara, estos son los temas indispensables, los puntos claves. Alrededor de esto, todo lo demás. Pero es un trabajo arduo que voz de aclamación logra. Hasta que el creyente y la palabra de Dios tengan ese tipo de relación. Ahí es donde Ruth lo tuvo todo. Mientras tanto está bien, espigó, recibió 6 medidas. Pero sí, cuando entró a matrimonio lo tuvo todo. La gente que quiere todo es por matrimonio con Jesucristo. Entonces, en el párrafo 230 del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 230. Dice así. Ahora, el Cristo en la iglesia está apenas siendo dado a conocer. Miren, Cristo en la iglesia está siendo dado a conocer. Toda la cosa es la revelación de Dios. Para regresar a Eva de nuevo, a la que cayó, para regresar a Eva de nuevo a su posición correcta, con su esposo. Fíjense. Y Dios es el esposo de la iglesia. Y la iglesia es su novia. ¿Sí? Este entendimiento, ¿ve? Que Jesús dijo que Él enviaría un mensaje a estas vírgenes y sería el mensaje, diría, ya viene el esposo. El mensaje es presentar al esposo, salir a recibir al esposo. Y muestra claramente el mensajero, porque el cumplimiento de Mateo 25, una voz a la medianoche clamó, el cumplimiento es el 7º ángel. Y en Mateo 25 nos decía todo lo que iba a predicar. No nos dijo ahí en el mensaje de Cristo, misterio revelado, léanlo, ahí va a hablar del esposo. O en la fiesta de las trompetas, o en la unión invisible de la novia de Cristo, o en la acusación, en los sellos, o en el libro de edades. No nos dijo, pero hoy nosotros estamos viviendo el cumplimiento de esa voz de medianoche. Aleluya. Entonces dicen, estas cosas. Rápidamente vamos a
parar, hay más citas, pero quiero ir ahora sí a la Biblia. Miremos en Isaías. El profeta dice, ¿qué es Isaías? Dice, vigile. Isaías es un profeta que en tipo escribió toda la Biblia, porque tiene sus libros, su libro tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Amén. Isaías era tipo de la novia por cuanto se le confió a él toda la palabra, todo el libro. Amén. Entonces, pero Isaías, nos damos cuenta que trajo a escena su mensaje, y leemos el capítulo 5. Amén. Amén. Empieza a hablar aquí, el versículo 1 dice, ahora cantaré por mi amado. O sea, el entendimiento, esta es una mujer hablando, ¿no? Como que fuera la novia. Cantaré por mi amado del cantar, cantaré por mi amado el cantar de mi amado de su viña, ¿no? Es una que tiene su amado, dice ella es su viña. Tenía mi amado una viña, dice una ladera fértil, lo había cercado y todo por el estilo. Presentándose, ¿no? Que esta mujer tiene, ¿no? Su pareja. Y luego empieza a mostrar que esta viña no empezó a dar buen fruto. Y luego, ¿qué haré a mi viña? Y empieza a hablar de todas esas cosas. Pero avancemos un poco más para mirar cómo Isaías termina enfocando esta relación. Él empieza a hablar de su viña, porque para Dios, en esta relación de pareja, ella dice, es como una viña, donde él entra, disfruta de las buenas del buen fruto de los árboles ahí plantados, ¿no? Amén. Amén. ¿Sí? Como dice Cantares, venga mi amado a su viña, coma de su buen fruto y todo por el estilo. Mire cómo empieza los primeros capítulos, ahora cómo termina Isaías. Vamos al capítulo 54. Amén. La voz ahora sí es de él hacia ella. Al final ya, ¿no? Está acercándose al final de su libro. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. ¿No? ¿Se da cuenta que era estéril Rebeca? ¿Sí? ¿Se da cuenta que Rahab muchos hombres no concibió de ninguno? ¿Se da cuenta que Ruth no concibió de Malón? Abigail no concibió de Nabal. Y así sucesivamente. Hablando que por mucho tiempo parecía que no iba a haber resultados en el mensaje. Parecía que había esterilidad. Parecía que la palabra de Dios no iba a ser engendrada en el corazón de la novia. Pero regocíjate estéril. La que no daba luz, levanta canción, da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la separada que la de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, dice. No pienses solo en ti, va a aumentar tu familia. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no pienses en cosas pequeñas, dice ahora. Ha llegado la hora donde olvídate de cosas pequeñas, dice, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones. La descendencia de esta novia, de este pueblo. Y habitarás en las ciudades asoladas. En otra palabra, gente que aparentemente ya no había nada bueno que en la vida de ellos como cristianos. Gente que estaba declarado muerto como cristiano prácticamente. Dice. Esas ciudades asoladas, dice, van a ser habitadas. Aleluya. Donde parecía que todo se había acabado. Aleluya. Entonces, no temas, pues ya no serás confundida. Mostrando lo que iba a haber. ¿De dónde está sacando? De confusión, de asolamiento. Esa es nuestra realidad. No serás confundida. Ya no te avergüences, porque ya no serás afrentada. Ya no te harán frente ya. ¿Sí? Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, las cosas terribles que pasaste, lo malo que hiciste. Y la afrenta de tu viudez, ya no tendrás más memorias. Escuche, ¿pero por qué todo eso? ¿Por qué va a tomar lugar?
porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién va a cambiar esa realidad? Dice que lo reciba Dios como marido, como esposo. Eso cambia completamente la realidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Aleluya. Y usted puede ver, las promesas siguen avanzando. Bueno, leamos un poquito más ya, al versículo 11. Si el pueblo de Dios recibe, dice, a esta revelación y este tipo de cristianismo, de lealtad a la palabra de Dios, usted tiene que verlo así. La palabra de Dios es la única manera de tener a Dios, pero como esposo. Entonces, donde usted va, sabe, no hay donde ocultarse de él. Él está observando todo. Entonces, cuando él habla en el versículo 11, pobrecita, fatigada con tempestad, por eso pasó todo el pueblo, sin consuelo. Parecía que ya no había opción como cristiano. Parecía que la vida cristiana ya como dicen algunos, tiró la toalla ya. ¿Sí? Sin consuelo. Pero él dice, pero he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Siempre y cuando se reciba a él como el esposo. Dice, y todos tus hijos, en otras palabras, los creyentes que serán despertados por la palabra, tus hijos. En otras palabras, cada creyente y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Aleluya. Y cuando la enseñanza es de él, se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando la enseñanza viene de Dios, dice, ellos tendrán paz. Los enemigos tendrán que mantenerse lejos. Aleluya. ¡Qué promesas, hermano! ¿Se da cuenta la gloriosa realidad que trae a escena voz de aclamación? El descenso del mismo descendió del cielo con voz de aclamación. Viene a presentarse. Yo soy tu solución. No importa tu condición. Parecía que estabas en cualquier condición. Voy a cambiar tu realidad. Y no va a ser algo sencillo. Voy a hacer una super realidad para ti. Aleluya. Voy a traer enseñanza. Enseñanza del cielo. Lluvia temprana y tardía. El abrir de 7 sellos. Aleluya. Eso está profetizado, hermano. Escrito en la Biblia. Vemos esas cosas. Todo eso. Voz de aclamación. Por eso, en la clave, por eso Jesús dijo, esta es la clave, esto es aquello que debe predicarse para las 10 vírgenes. Y esto es por lo que van a moverse. Aleluya. Estaba escrito esas cosas. Entonces, sí. Observe, dice, con justicia serás adornada, estoy en el 14. Estarás lejos de opresión. Por eso, hermano, nos perseguirán. No, olvídese de eso, la promesa de Dios es muy grande. Estarás libre de opresión. No temerás, hermano. ¿Vamos a sembrar a la novia temor? Hermano, tal vez algún día venga la apertura y nos persigan. No, Señor. Viene una apertura, pero según la Biblia, la que cosecha. Claro, el diablo dice que la planifica para la abriga imprudente, pero no puede con ella. Porque Dios está de su lado. Porque Booz está de su lado. Y como no puede con ella, se va contra el resto de la simiente de la mujer. Aleluya. ¿Se da cuenta? Estará lejos de opresión. Porque no temerás de temor. Porque no se acercará a ti. Escuche, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Qué promesas? La única cosa, hay que recibir nuestra relación, nuestra vida cristiana tiene que ser esa relación como marido y mujer. Así debe ser nuestra relación entre nosotros de una manera individual con la palabra de Dios. Le somos fieles a la palabra de Dios porque ese es Cristo, más que una mujer a un marido o un marido a una mujer, como debe ser. No como el mundo toma el matrimonio hoy, no, Señor, es un sistema de rameras. ¿Ve? Entonces dice, aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas de fuego, que saca la herramienta por sobra. He creado al destruidor para destruir. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Va a haber todo, pero no va a prosperar. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación
de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Se da cuenta? Oh, hermano. Aleluya. Tenemos todas estas cosas ahí en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Rápidamente, leamos ahora otro profeta que tipifica a la novia del tiempo del fin, que estuvo en los días donde el libro fue hallado, en los días de Josías. Veamos Jeremías. Amén. Gloria. Sí. Veamos Jeremías capítulo 3. Cuando él viene a reprochar al pueblo, él viene a reclamar algo al pueblo, algo que, porque todo lo que habla del tiempo del fin tiene que estar conectado con esta voz de aclamación. Observe, Jeremías 3. Empieza a mostrar cuál era el problema de Israel. Dice el versículo, vamos a leer desde el 11. Dice, y me dijo Jehová, empieza a hablar de los dos grupos, de Jerusalén y de Judá. Me dijo Jehová, dice, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá, porque el reino estaba dividido. Entonces una se volvió rebelde, la otra más. Ve y clame estas palabras hacia el norte. Ahora observe, ¿cuál era la rebelión? ¿En qué punto era donde estaban fallando y cuál era la salida? O sea, no solo va a decir dónde está mal, sino va a decir el punto de la salida. Entonces dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, y no haré caer sobre ti mi ira, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Le pide arrepentimiento. Entonces reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, has roto el compromiso con Dios. Le dice que reconozca esa maldad. ¿Cuál era la maldad? Y fornicaste, ¿se da cuenta? Era deslealtad, era de matrimonio, fornicaste, te fuiste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertidos hijos rebeldes. ¿De qué tienen que arrepentirse? Dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Cuál es la revelación que vino a escena? Él dijo el problema y de qué de Dios demandaba arrepentimiento. De que ellos no entendían, no era claro para ellos, no tomaron a Dios como su esposo. Lo tomaron como cualquiera y le eran desleal, infiel y todo por el estilo. Y yo les pido arrepentimiento. ¿Hacia dónde tienen que volver? A entender, Dios es vuestro esposo. Estamos yéndonos por toda la Biblia. Aleluya. Aleluya. Estamos mirando todos los tipos que hablan de este día, de voz de aclamación. Sí, estamos viendo cada profeta que tipificó este día, porque Jeremías fue aquel que vivió en los días de Josías, donde el libro fue hallado, donde el misterio de Dios fue traído de regreso. En esos días, ¿qué es lo que Dios reclamaba a Israel? Arrepiéntete de tu maldad. ¿Cuál era la maldad? Lo habían dejado a Dios como esposo. Sí lo tenían como proveedor, sí lo tenían como el que los ayuda y todo, para todo lo buscaban, menos como esposo. Pero el mover de la Día de Vírgenes es como esposo. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que voz de aclamación trae a entendimiento, ese tema clave. Amén. ¿Se da cuenta? ¿Vemos eso en la Biblia? ¿Sí? Ah, hermano, pero Pablo era el tipo de todo ministro. Y si era tema que predicar diferente, pues miremos qué dijo Pablo. En 2 de Corintios. Sí. 2 de Corintios capítulo 11. Estamos mirando estas cosas, porque vemos que el mensaje nos dice que la voz de aclamación nos dice que va a juntar a la novia, nos dice que es el pan de vida y vimos lo que es el pan en toda la Biblia. Y bueno, podemos seguir otro tema, pero ya usted escarba, ¿no? Porque sigue yendo, porque era en los días de Eliseo, ¿se da cuenta cuál era el problema? No había pan, no había alimento. Sí, siempre fue así. Entonces, pero luego miramos el otro detalle que era, sí, que el mensaje revelaba quién es el esposo, nos mostraba ahí en Mateo 25, esa era voz de aclamación. Y estamos viendo Mateo 25. Entonces, cuando miramos aquí lo que Pablo dice, como dijo el profeta, Pablo es el tipo de todo ministro. Dice Pablo, 2 de Corintios 11, ojalá me toleráis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que Pablo enseñó a su iglesia? Dijo, yo les enseñé que la vida cristiana consiste de estar comprometida, desposada, desposarse, es ennoviarse, comprometerse con un solo esposo, Cristo. La iglesia de Pablo caminaba entendiendo, el cristianismo significa unión, compromiso para matrimonio.
El evangelio de Pablo le enseñaba a su iglesia. Pablo decía, el evangelio consiste en que usted va a comprometerse para matrimonio con Cristo. Yo les he desposado a un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Dijo, pero el diablo va a venir a atacar. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eso es lo que se rompió en Génesis. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No dijo a él ni a la iglesia, a Cristo. Porque el dragón que buscaba sacar fuera de escena, ese hijo. ¿Se da cuenta que la serpiente eso es lo que atacó en el principio? Porque Dios le dio un novio y estaba desposada Eva con su novio. Bueno, no se llamaba Eva, se llamaba Adán. Estaba desposada en compromiso. Pero vino la serpiente y le propuso una relación de marido y mujer a la primera novia. ¿Cuál fue la caída? ¿De dónde cayó? De un compromiso para matrimonio. Eso fue la caída. Y la obra final para redención total, para rapto, vuelve a escena esa revelación. ¿Cuál es la diferencia? La novia de Adán se soltó de ese compromiso. Esta novia no es como la Eva de allá. Esta novia no se suelta de esa relación, de su esposo, de su compañero, el postrer Adán. Aleluya. Esa es la diferencia. Vemos esas cosas en la Biblia. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a leer, volvemos rápidamente a San Mateo 25. Ya, para parar ahí por el tiempo. Pero estamos yendo así despacio para que usted pueda ver este tema, para ver su mensaje que Dios envió. Ese es el mensaje que Dios envió. Ese es el séptimo sello. Por eso veíamos que bajo la séptima trompeta no queda nada del reino de este mundo. ¿Cuáles son los reinos de Satanás? Para que Satanás tenga control y tenga reino, trajo la doctrina de ofrecerle una opción de vivir como marido y mujer fuera siendo infiel a su esposo. Por eso Satanás tomó control de los reinos de esta tierra, porque una novia aceptó la propuesta de Satanás de vivir como que fuera su esposo con el que no era su esposo. Sí, de no considerar sagrada esa relación con Adán. De no permitir que nadie se meta en ello, permitió. Y el profeta dijo, esta novia de aquí le va a mostrar al diablo. Yo no soy como Eva. Y Jesús dijo, van a caminar con ese entendimiento. ¿Ve? Salen por el esposo, se mueven por el esposo. Y la voz que viene de medianoche les dice, ya viene el esposo. De eso se trata el séptimo sello. San Mateo 25, entonces, vamos a parar acá. Dice la Biblia. Observe cómo Jesús habla esto. Leamos el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante, será lo que tomará. ¿Cómo será? 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Se da cuenta cómo Jesús enfatiza? Y pone que el mover final, cuando llegue la hora del reino, será por el esposo, por Dios como esposo. Mire el versículo, él sigue hablando y mire cuántas veces lo repite. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, otra vez, ¿sí? Cabecearon todas y se durmieron. Y luego dice el versículo 6, la voz de aclamación. Y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo. Observe cuántas veces Jesús repite esto. Entonces dice el versículo 10. Mientras las vírgenes insensatas, dice, fueron a comprar el aceite. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Otra vez. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Y luego dice el versículo 12. Dice el versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué significa conocer en la Biblia? Una relación de esposo y esposa. Eso significa en la Biblia, la palabra conocer significa eso. En otras palabras, ¿ve? Sí, se terminó no han llegado a consumar esa relación. Solo se quedaron como las vírgenes, como allá en los días de Esther, no llegaron todas tenían la opción de ir al trono, de ser la esposa. Pero solamente, ¿ve? Una lo logró. Las demás no. Entonces estas no lo lograron. Entonces dijo, no os conozco. No entraron a esa relación
de esposo y esposa, solamente se quedaron en noviazgo, pero todas caminaron con esa decisión. Entonces vemos esas cosas y ese enfoque de voz de aclamación. Vamos a parar ahí. Por el tiempo. Y por eso, como dijimos al principio, cuando venimos a la Biblia se da cuenta del entendimiento que nos da del cristianismo. El cristianismo no es solamente venir a la iglesia y todas esas cosas. El cristianismo, como Pablo dijo, el evangelio que yo he predicado es desposarlos a ustedes. Yo he buscado trabajar para que ustedes, enamorarlos a ustedes de una pareja que les conviene, dijo. Pero tiene que mandarse virgen solamente para él. Dijo, pero hay un peligro, vendrá la serpiente como al principio, para trabajar. Pero tenemos la promesa, en el tiempo del fin, habrá una novia que no será como Eva. Aleluya. Dices que al tener esas promesas, podemos cantar entonces cantos. Volvamos a cantar antes de salir. Oramos y luego cantamos. ¿Pueden? ¿Cómo lo vamos a evitar otra vez? Aleluya. Por eso son verdades, ¿no?, de la palabra de Dios, son profecías que toman su cumplimiento. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, queremos agradecerte infinitamente por esta oportunidad que nos da de mirar, Señor, por tu palabra, las verdades asignadas, Señor, que tú sabes, asignadas para este tiempo, que tú sabes, Señor, que nos marcan, Señor, el camino correcto hacia un encuentro feliz contigo, Señor. Te agradecemos por ello y suplicamos que cada día sigas proveyendo, Señor, en tu palabra, todos esos recursos por los cuales cada creyente, Señor, sepa qué hacer en su mundo de su pensamiento, en su mundo de su deseo, en su mundo de sus anhelos, sus objetivos, sus motivos, Señor. Definitivamente, nadie va a detener, Señor, el cumplimiento de la profecía. Solo te suplicamos que nos des gracia para ser parte de ella, Señor. Gracias, Señor, por este momento, por tu gloriosa palabra que nos muestra, Señor, las cosas que están profetizadas para este tiempo. Y luego vemos, Señor, desenvolviéndose para nosotros. ¿Cómo podemos, Señor, no ser agradecidos a ti? Y es que gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Aleluya.